Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, os estoy mandando este vídeo para un poco romper la dinámica de estos días, que nada más que nos mandamos mensajes y yo recibo mensajes, parece que estamos trabajando a miles de kilómetros y estamos trabajando súper cerca. Lo primero, espero que estéis lo mejor posible, ¿de acuerdo? Cuidaros mucho, continuad con lo que os digan vuestros padres y después fundamentalmente comentaros también que estoy muy contento de cómo os estáis portando con respecto a mi materia, ¿de acuerdo? Así que tranquilos que vamos bien, vamos por el buen camino. ¿Para qué os he mandado, para qué os estoy haciendo este vídeo? Aparte para que os reáis un poco viendo aquí al maestro, ¿no? Voy a utilizar el vídeo de hoy para hacer un repaso de lo que hemos trabajado en este tema y para comentaros un par de cuestiones al final del vídeo, digamos, de tipo explicativo, para que ustedes lo tengáis más claro con esta explicación de cara a las tareas que yo quiero que hagamos para cerrar el tema, ¿vale? Pero en general estoy muy contento, porque estáis trabajando, estáis enviando las tareas a los diferentes lugares que os he posibilitado, así que muy bien, muy bien, ¿de acuerdo? No es casualidad algunas cosas, ¿eh? No lo son. Lo que pasa es que, bueno, cada uno, pues, le tira lo que le tira, ¿verdad? Pero vamos, no preocuparos. Ustedes también podéis hacerse una foto si queréis, que no pasa absolutamente nada por compartirla en el modo, ¿vale? Pero antes que nada, os voy a explicar un poco lo que hemos visto y lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Venga. Bien, lo que voy a comentaros ahora, digamos, se basa en una presentación que tenéis también conjunto a este vídeo que os acabo de mandar, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer básicamente es un breve repaso de lo que hemos visto para que lo escuchéis y voy a comentaros tres cosas del último punto, que es el punto 6, la historia en la península ibérica. Nosotros este tema se llama la prehistoria y hemos hablado de lo que es la historia y de lo que serían las diferentes etapas que hay dentro de la prehistoria, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Bien, empezamos el tema hablando sobre qué era la historia. Os comenté que yo soy licenciado en historia y para mí es la parte más interesante siempre de todas las materias que trabajo yo en el instituto, el trabajar la historia más que la geografía. ¿Por qué? Porque es mi especialidad de alguna manera y yo creo que es fundamental para entender muchas cosas del presente y poder prepararnos para el futuro. Lo que estamos viviendo ahora en estos días nos tiene que servir sobre todo de aprendizaje. ¿Para qué? Para cuando ocurra otra vez estar un poco mejor preparado que lo que a lo mejor estamos ahora, ¿verdad? Recordad que la historia era la ciencia que estudia los hechos protagonizados por la humanidad en el pasado, por el ser humano. Esto lo hemos trabajado nosotros y diferenciábamos prehistoria de historia, porque la prehistoria era, digamos, la etapa de la historia donde no había escritura. El intercambio, el cambio de una fase a otra era el descubrimiento de la escritura. Ahí podéis ver aquí abajo una imagen de una primera muestra de esa escritura, que eran tablillas de barro que se hacía con unas cuñas, como picando el barro, y se hacía cuando el barro estaba todavía fresco y se quedaba firme cuando se cocía, ¿de acuerdo? Una vez que se secaba. Aquí podéis ver también lo que era un eje cronológico y veis lo que está en amarillo es lo previo a la existencia del ser humano con escritura y lo que está en rojo ya la historia propiamente dicha, que es a partir del descubrimiento de la escritura en torno al 3000 antes de Cristo en diferentes lugares del mundo. Recordar aquello de antes de Cristo, después de Cristo, que lo podéis ver aquí esta parte, aquí se ve muy bien, ¿vale? Antes de Cristo y después DC es después de Cristo, hasta la actualidad, 2020. Bien, recordar que
la prehistoria se podía dividir en 3 etapas, que es las que hemos trabajado tanto antes de irnos aquí a casa al confinamiento, como estas 2 semanas que llevamos aquí en esta novedad de cierre del instituto, ¿verdad? Pues hemos trabajado el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Estáis haciendo unas tareas esta semana sobre esa Edad de los Metales, pero algo ya hablamos en clase antes de irnos. Bien, que quería comentaros que nosotros cuando volvamos al instituto vamos a trabajar la cuestión de la edad antigua, que es la primera etapa de la historia, después de la prehistoria, y ya la edad media, moderna, contemporánea, la vamos a trabajar en los siguientes cursos, en segundo de la ESO y en cuarto de la ESO. Así que, bueno, yo creo que vamos a trabajar cuando volvamos, pues los egipcios, los griegos, el Imperio Romano, ¿vale? Eso es lo que nos queda por trabajar. Y también cuando en su día hablamos de las edades de la historia, las diferenciamos por diferentes hitos. Después de trabajar por el concepto historia, pues hemos estado trabajando sobre el origen del ser humano, que le llamamos proceso de hominización, recordadlo, con una evolución lenta, desde lo que serían los primeros primates hasta el ser humano que hoy conocemos. Recordad que había cuestiones que eran muy importantes, como andar a 2 piernas, lo que era el bipedismo, ser bípedo, pero también esta evolución pues va a suponer lo que sería un aumento de la capacidad del cráneo, que se vayan liberando las manos, que vayamos fabricando herramientas cada vez más complicadas, ¿vale? Y hablamos en este proceso de diferentes, digamos, parientes del ser humano. El Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus. Esto recuerdo perfectamente trabajarlo con vosotros en clase, ¿de acuerdo? Y también hablamos de cómo el origen del ser humano está en África, aquí, y cómo de África pues circula a Europa, a la península ibérica, Asia, Oceanía, Asia y hacia el norte de América y Sudamérica. Cuando decía yo que de Asia pasaban al norte de América, era por aquí, por el llamado Estrecho de Bering, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando nos adentramos en las fases de la prehistoria, lo primero que hablamos fue del Paleolítico. Paleolítico significaba piedra antigua y es una etapa que se dividía a su vez en otras 3, inferior, Paleolítico medio y superior, y era fundamentalmente, para que ustedes lo recordéis, tengáis un repaso, que esto no es una clase como en el instituto, sino es simplemente un repaso. Es la sociedad de los cazadores-recolectores, que no tienen un domicilio fijo y por tanto eran nómadas y pues digamos que viven de lo que cazan, de lo que recolectan, de las frutas que se encuentran, de los cultivos que se encuentran, de la pesca, de la caza, y empiezan a dominar y descubrir el fuego en esta etapa, ¿vale? Bueno, que por eso he puesto esa imagen ahí, aquí abajo. Esta es una aldea típica de este tiempo, ¿vale? Ahí podéis verlo con más tranquilidad en casa. Y recordad que nosotros estos primeros utensilios que os dije que eran típicos de esta etapa son estos. Estos se llaman aquí, ¿veis? Unas piedras que, digamos, se trabajaban a golpes, talladas con otra piedra. Y se llaman bifaces, porque tenían esa característica típica, a base de lo que son las lascas, ¿no? Trabajándose con lascas. Bueno, y ahí tenéis más, veis abajo más utensilios que se utilizan para lo que sería esta caza y esta recolección. Pero si había algo típico que caracterizaba al Paleolítico, era el Paleolítico superior y eran estas pinturas. ¿Recordáis estas pinturas? Estas pinturas son, aquí podemos ver mejor de dónde pertenecen, de la cueva de Altamira, en Santander, ¿vale? Cerca de Santillana del Mar. Y recordad que estas pinturas, los colores típicos eran el ocre, el negro, el rojo, y tienen sobre todo un objetivo, que era el objetivo
mágico religioso en principio, ¿no? El que no faltara de estos animales para poder sobrevivir, porque ellos no controlan la capacidad de el cultivo y poder producir su propia economía, ¿no? Por eso es una economía no productora, porque ellos no son dueños de lo que producen, tienen que ir buscándose la vida de alguna manera. Y aquí podéis ver a la derecha este típico ejemplo que os enseñé en clase, que eran las Venus, que son elementos donde los atributos femeninos se quieren poner en un tamaño exagerado, porque lo que se está haciendo es un tributo, pedirle a la divinidad, digamos, lo que está vinculado con esos atributos, que no es otra cosa que la fertilidad. Al final, todas estas peticiones, lo que se busca es una fertilidad vista desde varios ámbitos. Bien, fertilidad porque no falten productos para poder consumir, animales, pesca, quiero decir, cultivos que se puedan encontrar, frutas, o para que se puedan reproducir como especie, ¿verdad? Y bueno, aquí podéis ver otra imagen de cómo en esta época pues encontramos diferentes perfiles, como el pescador, el que está pintando, los que se buscan la vida recolectando moluscos, los que elaboran fuego, y siempre teniendo una cueva, un abrigo, como digamos lugar para poder defenderse de la intemperie, ¿no? Aquí podéis ver también un poblado típico de esta nueva etapa, que es la del Neolítico. El Neolítico significa realmente, como también vimos en clase, no es piedra, piedra como vimos antes, sino significa piedra nueva. Perdón, que me he confundido. Y sobre todo como tiene como elemento fundamental la aparición de la agricultura y la ganadería. Y por tanto ya no una economía no productora, sino una economía productora. Y ahí podéis ver que aparece como revolución con la agricultura y la ganadería el asentamiento fijo de los poblados. Aparecen los primeros poblados y por tanto esa característica de ser nómadas pues no es la general de todas las personas que viven en la época, como en esta época como en la época anterior. Y bueno, pues también se estudia el tema de lo que es la domesticación de animales, lo que sería la cuestión de dónde surgen estos primeros descubrimientos de la agricultura y la ganadería, ¿vale? Y se denomina la zona donde aparece en el mundo el llamado creciente fértil, que es esta zona que veis aquí, desde Egipto hasta Mesopotamia, en torno a dos ríos muy famosos como son el río Tigris y el Éufrates. Bueno, pues al parecer esta es la primera zona donde esta revolución neolítica se desarrolla, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí podéis ver otra imagen, ahí estáis viendo otros lugares, pues en torno al Nilo, en China, en otros lugares donde también al parecer pues se produjo una revolución similar, ¿no? Y claro, esto supone un cambio en la vida. El hecho de que aparezcan los poblados va a generar que evolucionemos a la aparición de ciudades. Y por eso van a aparecer pues, nuevos trabajos, nuevos inventos como la cerámica, lugares de culto, las ruedas, ¿vale? Nuevos útiles. Y bueno, ahí podéis ver pues como esta imagen de lo que al parecer fue la primera ciudad de la historia, ¿vale? Göbekli Tepe. Ahí podéis verlo, o Çatalhöyük también, ¿vale? Lo que sería arriba los restos arqueológicos y abajo lo que hubiera sido ese poblado. Y la siguiente etapa es la etapa que, digamos, estáis trabajando estos días, que al final viene a significar, se denomina la edad de los metales, ahí está en inglés puesto, de Metal Ages, y bueno, no deja de ser una vida muy similar a la del Neolítico, pero digamos la evolución aquí no está en el tipo de vida, que ya hemos visto que pasa de nómada a sedentaria, sino para que lo entendáis muy fácil, como os expliqué en clase, igual que hoy tenemos el Samsung 9 o el iPhone 9 o 10 y dentro de 2 años estará el 13 y hace 5 años estaba el Samsung 4 y el iPhone 4, pues esa evolución
cronológica en la que vamos teniendo modelos más sofisticados y más complejos, pues aquí está en el tipo de material que se utiliza fundamentalmente, porque el hecho de poder trabajar con ese material indica pues que se conoce una técnica para poder elaborar esos productos en ese material. Primero cobre, Cooper, después el Bronze Age, y después el hierro, Iron Age, ¿vale? Cooper es cobre, bronce es bronce, la habéis pillado, ¿verdad? Y Iron significa hierro en inglés, que son las 3 etapas que veis ustedes en el resumen que tenéis que trabajar de la página que os he enlazado en las tareas, ¿de acuerdo? Y realmente pues no dejamos de tener una vida, pues como os he dicho, muy similar a la anterior, pero con, como estáis viendo ahí, el dominio de poder ser capaz de trabajar con unos metales concretos. Que esa evolución de los metales, pues son metales más duros, más resistentes, que se pueden, digamos, que pueden elaborar o generar formas diferentes. Esa es la, digamos, evolución o progresión. Y bueno, también típica de la edad de los metales, que era lo que yo quería que ustedes vierais cuando íbamos a ir a Antequera, a los dólmenes de Antequera, pues es que resulta en esta etapa se desarrollan mucho más las creencias, y vinculado a las creencias y a la cultura, pues aparece el megalitismo. Lítico, piedra, mega grande, grandes piedras. A la izquierda, que ahí se ve un hombre, al lado un menhir, que es típico de cuando los que hayamos sido seguidores de Asterix y Obelix, pues siempre Obelix iba con un menhir. Después tenemos en el centro de la imagen un cromlech, que es como un conjunto de menhires haciendo una forma, ¿vale? El cromlech de Stonehenge en Reino Unido es muy conocido universalmente, y lo que íbamos a ver nosotros en Antequera, pues es esto de aquí, un dolmen, ¿vale? Que aquí está por dentro, el dolmen, que es un conjunto de piedras, pues formando como un lugar con menhires que será sagrado. Bueno, y dentro del Paleolítico, perdón, de la prehistoria en la península ibérica, que sería el apartado que nos queda por trabajar, bueno, pues simplemente plantearos cómo se reproduce la diferente secuenciación de las etapas que hemos visto en la prehistoria, pero con lugares, digamos, que no podemos olvidar. Por ejemplo, Paleolítico inferior, pues Atapuerca, que yo os recomiendo mucho que vayáis a Atapuerca de visita, que está al lado de Burgos, vamos, como de las Cabezas de Lebrija, está Burgos de Atapuerca, está súper cerca, y hay un museo de lo que sería la evolución, y después la ciudad de Burgos también está muy chula para visitar, ¿vale? Y este es el lugar que os dije donde encontraron tantísimos restos arqueológicos que han podido servir para el estudio de la hominización, la cima de los huesos en Atapuerca. Fijaros que encontraron, ¿vale? Una gran cantidad de restos humanos, de restos óseos de humanos, que nos permitió hacer los estudios y conocer todo lo que conocemos hoy en día, ¿de acuerdo? O mucho de lo que conocemos hoy en día. Después os he dicho que en el Neolítico aparece como un invento la cerámica. Bueno, pues esta es una cerámica típica de la península ibérica, la llamada cerámica cardial. ¿Veis que tiene como unos rayones que intentan hacer como una decoración? ¿Vale? Por ejemplo aquí, ¿veis estos rayones aquí? Esto se hace igual, antes de que se seque, se raya para cuando se seque se quede así como una decoración. Hombre, no es que es algo súper sofisticado, pero son de las primeras que se elaboran. Luego tienen su mérito, evidentemente. Ahí tenéis un tipo de ejemplo de cerámica campaniforme, porque como tiene como forma de campana invertida, ¿de acuerdo? Ya dentro de la edad de los metales, donde, por ejemplo, en la edad del cobre, pues destaca la cultura de los millares, ¿vale? Donde se desarrolla esta cultura de la cerámica campaniforme y está en torno a Almería. Aquí
cerca de nosotros, en torno al 3000 antes de Cristo. Y también, por ejemplo, en la Edad de Bronce, pues también cerca de Almería, en Almería, tenemos como cultura más destacada la cultura del Argar, ¿vale? Con abundantes restos megalíticos. Y bueno, sobre todo también tenemos recuerdos de lo que sería la zona de Baleares también, o aquí podéis ver también restos de los famosos toros, que son elementos típicos ya de otra época y que, por ejemplo, aquí se encuentran en el centro de la península ibérica, en la zona de estos en Guisando, que es por Castilla, ¿no? Castilla y León. Y bueno, esta es la última imagen que yo quiero que ustedes veáis, que es el mapa de los principales yacimientos que encontramos en la prehistoria o, digamos, en la península ibérica, ¿vale? Recordad cómo hemos trabajado, pues, Tito Bustillo, hemos trabajado Altamira, ¿vale? Acabamos de decir el Argar y los Millares, la Cueva de la Pileta, que está cerca de Ronda, Setefilla, la zona también de Valtorta, el Cogul, eso también lo hemos trabajado nosotros. Bueno, entonces la actividad que yo os quiero que hagáis es que este mapa que viene en la presentación que está junta a este vídeo, pues que lo hagáis en el cuaderno, ¿vale? Esa es la actividad en que consiste nada más el planteamiento que os quiero hacer, ¿vale? Entonces, bueno, este repaso que hemos hecho, yo creo que he planteado lo fundamental que yo quería, que tuvierais como un recordatorio de todos los puntos que hemos visto. Os vale también la teoría que viene en esta presentación, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que yo quiero que sepáis con respecto a esta cuestión. Bueno, pues ya hemos repasado por encima todo lo que hemos trabajado en clase y ya comentaros que lo que tenéis que hacer de actividad es, como os he dicho, en vuestro cuaderno poner esa última diapositiva, ese mapa de los yacimientos fundamentales, digamos, prehistóricos en la península ibérica. Y para cerrar nosotros este tema, pues yo os voy a enviar, pero ya el lunes seguramente, una ficha que va a ser muy similar va a tener la imagen de los exámenes que nosotros hacemos, pero que no es un examen, es una ficha de trabajo para que ustedes lo hagáis tranquilamente, viendo esta presentación que os he enviado, viendo vuestro libro, donde va a haber, eso sí, las actividades similares que tenemos nosotros en nuestras pruebas, pues definiciones, este ejercicio que os gusta tanto de unir las parejas, ¿de acuerdo? Una práctica y alguna pregunta de desarrollo, pero que podéis hacer perfectamente viendo todos los recursos, bien el libro o bien la presentación. Bueno, que espero que hayáis reído, aunque sea un poco, ¿vale? Y que os cuidéis mucho y que tengo ganas ya de que nos veamos en clase ya e invitar a los churros, ¿eh? Que no se me olvida, ¿eh? Yo no olvido. Bueno, cuidaros, ¿vale? Venga, hasta luego.